Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de 3356. Un viernes muy particular aquí en Televisión Nacional. Ya arrancamos. Con la excusa de la realización este próximo fin de semana del Montevideo Rock, una nueva edición, es que decidimos rescatar justamente la historia de este movimiento musical que tiene un par de etapas en nuestro país. Principios de la década del 60, con una interrupción muy notoria allí en la década de la dictadura, con un resurgimiento muy fuerte a principios de la década del 80 y con el fenómeno actual del rock en nuestro país. Ese va a ser el tema central de esta edición de 3356. De alguna manera les dimos el contexto de lo que va a ser parte de lo que seguramente iremos conversando esta noche con nuestros invitados. Pero vamos a ver una segunda parte del informe que recoge algunos fragmentos de algunas de las canciones más emblemáticas de esa primera época del rock uruguayo de la década del 80. We want you to camp, we want you to hear, we want you to dance, dance all night long. But when the music starts, don't stay there like a fool and break it all. You listen me break it all. Va a ser un gusto recibir esta noche aquí en Televisión Nacional a Tabaré Rivero, a Jorge Nasser y a Andrés Sanabria. Dos hombres que desde la música directamente tienen muchísimas cosas para contarnos. Y Andrés Sanabria, que es productor, que ha sido históricamente un hombre que ha estado vinculado a la producción musical y hoy es uno de los responsables de Bizarro Record. Con ellos vamos a conversar esta noche del rock en nuestro país.
Durante el fin de semana se llevará a cabo una nueva edición de Montevideo Rock. Se trata de una nueva etapa de la Fiesta del Rock que se realizó por primera vez en 1986, con más de 30 bandas nacionales e internacionales. Hoy, en 3356, repasamos junto a algunos protagonistas la historia del rock en Uruguay. Señores, es un gusto seguir con ustedes aquí en Televisión Nacional. Es probable que poner límites temporales siempre tenga algo de injusticia en la elección de esos límites. Pero también es probable que la década del 50 sea la década en la que el rock como fenómeno musical tuvo su expresión, digamos, inicial en el mundo entero. Y probablemente a finales de esa década es que llega también alguna manifestación a nuestro país. Pero bueno, esto es simplemente una introducción para invitar a quienes van a conversar de estos temas aquí y es un gusto. Esta profesión tiene esas maravillas que te permite conversar con tipos a los que admirás profundamente. Jorge Nasser, gracias por venir. Muchas gracias. Tabaré Rivero, gracias por venir. Un gusto. Andrés Zanabria, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Cuándo podemos decir que en Uruguay se ve el primer germen del rock uruguayo? Y bueno, en los 60 capaz, ¿no? Bueno, más allá de que siempre... Yo no soy musicólogo, pero en los 60 me parece que hubo una movida importante de rock en castellano en Argentina y en Uruguay, con los Shakers primero, en inglés. Y a partir de ahí, como me dijo Papo una vez, empezaron ustedes con los Shakers. Algunos identifican a Dino como el que puso como la primer semilla. Dicen que sí, en el sentido que Dino fue el primero en cantar en español y sobre todo se lo identifica el primero en hacer, el mezclar el rock con la milonga y el primero después también, Claro. No sé si el primero, pero un gran investigador que también mezcló el rock con el candombe, siguiendo ya otros pasos que habían hecho otros músicos antes. Pero no sé si fue el primero, no sé exactamente. Claro. No, el Uruguay no tiene un Palito Ortega, que viste que muchos países Claro, tienen, Roberto Carlos en Brasil, qué sé yo, hasta Johnny Holiday en Francia, y que todos terminan igual, empiezan siendo rockeros y al tercer disco se convierten en cantores para la tercera edad, Claro. O sea, para mi edad. Exacto. Pero digamos que... No, acá Uruguay no tiene un Palito Ortega, un Elvis, digamos, Claro. ¿no? Que hizo ese recorrido de abrir el paso, creo yo. Como dice Jorge, los Shakers son los más considerados como los primeros, ¿no? Sí. Y obviamente de ahí en adelante, y yo creo que hasta iniciada la década del 70, con la irrupción de la dictadura cívico-militar, hay como una efervescencia importante y hay muchos artistas que se destacan y muchos rockeros que se destacan. Pero yo quiero saltarme toda esa etapa, quiero saltarme incluso la etapa de la dictadura, en la cual el rock casi no existió en el Uruguay, ¿no? Ustedes, digamos, que vivieron esa generación, no existió, no hubo una manifestación importante en ese sentido en la dictadura, ¿no? Existió escondido, en Claro. un garage que tocaría Tabaré o en su cuarto con algunos amigos. En mi alguna cuarto y muy sala de escondido. ensayo, Rock muy no se escondido. Claro. Jorge lo mismo, aunque vivió una parte de ese tiempo en Argentina. Me estoy tratando de ser un poco más joven que ellos. Pero sí, pero hasta el 82, 83, un poco todos recordamos la aparición de los estómagos, como dice Tabaré, también otros artistas, pero bueno, siempre se mencionan los estómagos, pero el 73 al 82, Claro, 83... casi no hubo nada. Sí, y lo que existía no te enterabas, se Exacto. enteraban los tres amigos que tocaban escondidos. Exactamente. Leyendo un poco de literatura o de lo que hay escrito, que se ha escrito además bastante, hay un fenómeno que parece ser como la bisagra, ¿no? El punto de inflexión, que son los primeros Montevideo Rock, que aparecen como la gran explosión del rock en Uruguay. ¿Eso ustedes lo visualizan así? Vos como productor y como hombre que está vinculado a la música y ustedes como músicos. ¿Ven ahí como el inicio de una gran movida del rock? Yo lo veo un poquito antes, ¿sabes? ¿Antes? Con la aparición del disco Graffiti.
Ajá. en el cual, con fastidio digo que yo no estuve, que la Tabaré no estuvo. Queríamos estar ahí, quedamos fuera. Claro. Pero... Era producto de un concurso, digamos. No, Artistas creo que no fue un concurso, no, fue los Una grupos que eran selección de más... artistas. Una selección de artistas, sí. Que hizo, creo que Alfonso Carbone, en la época sí, que estaba el fue. Palacio de la Música. Y creo que había 5 grupos, o 6, 5. Y de esos 5 grupos fueron los que tocaron en el Teatro de Verano, me acuerdo que fue una Navidad en el año 85. Y yo fui a ver qué era eso de rock. No me había enterado que ya venían Los Estómagos tocando, Los Traidores tocando, no los había ido a ver. Y me quedé de cara, ¿no? Pero por muy sorprendido. Bueno, sobre todo con Los Traidores, la postura de Los Traidores, Claro. la postura yo siempre digo que Pelufo era en ese momento un joven atleta arriba del escenario con una furia Arrolladora, cantando ¿no? arrolladora que me dejó muy asombrado también. Cero con las cosas más tecno, que no Sí, es la sí. música que más me gusta, pero que yo no me imaginaba que en Uruguay se ¿Y vos qué estuviera estabas haciendo haciendo eso. en esa época? Teatro. Teatro. Sí, Solamente. porque como la dictadura, yo había intentado, me compré un día un equipo, fui a la casa de un amigo, lo ensayé. El primer ensayo, 14 años tenía, golpearon la puerta y la policía que decía, ¿qué están haciendo acá? Guardamos todo. Nunca más. No la volví a tocar la guitarra eléctrica hasta el año 85. Claro. ¿Vos, Jorge, en esa época, en aquellos festivales? Bueno, yo estoy un poquito, más o menos, tengo el mismo registro de esa primera ensalada, más que el Montevideo Rock creo que era algo como para la gente que no estaba iniciada, Claro. digamos. Y como que lo que hizo fue capaz Catalizar, ¿no? y Visibilizar el fenómeno. ante un montón de gente que no estaba cerca, decir, che, 3 días en el 86 Sí. en el Prado, Claro. vos se juntaron, no sé, 40.000 personas dice que fueron. 20.000 un día, 30.000 el otro, un día que llovió, menos gente, qué sé yo, fueron 40, 50.000 personas en 3 días, en el 86, tantos jóvenes juntos, solo jóvenes, Sí. no lo veías, probablemente desde antes de la dictadura. Sí, Era un estaba- fenómeno inédito. Claro, estaban todas las manifestaciones, obviamente, de la salida de la dictadura, pero que eran jóvenes adultos, etc. Jóvenes y jóvenes con los pelos pintados, con camperas de cuero, con remeras rotas, y con ese tipo de cosas. Sí. ¿De dónde salieron? Claro. Eso como que ante la sociedad visibilizó un Claro. poco el fenómeno que ya Que venía venía de atrás. de graffiti, del primer disco de Los Estómagos, del primer disco de Los Traidores, de ese tipo de cosas. Yo lo veo así. ¿Y vos en qué estabas en esa época? Yo un poco yendo y viniendo de Buenos Aires, ¿no? Un poco alternando la música con el periodismo musical. Así que estaba en contacto con dos realidades bien diferentes, ¿no? Bueno, en una, gracias al fenómeno de Malvinas, una realidad donde el rock era el mainstream, digamos, era la música dominante, el rock castellano. Sí. Y los artistas argentinos, lo que ellos llaman el rock nacional. Y acá, bueno, un fenómeno completamente diferente que era de ebullición, de surgimiento. Me acuerdo de ir a ver la obra de teatro que se llamaba la Tabaré River Rock Banda. Claro. Yo fui a verlo y era una banda de rock Claro. tocando. O sea, pero era a la vez, estaba buena esa época porque realmente eso, te sorprendías continuamente con todo lo que estaba pasando en Montevideo y la verdad que en ese sentido, como uruguayo, me pareció más atractivo ese ambiente que el ambiente quizá un poco más establecido y más estratificado Del rock argentino, de esa época. Obviamente hubo un fenómeno de reacción en ese primer momento del rock uruguayo que estaba vinculado a los años del encierro, si se quiere, ¿no? Pero ¿era un fenómeno que estaba cargado de ideología o era simplemente eso, una reacción? Creo que estaba cargado de ideología. A ver, yo cuando vino esa movida ya era 10 años más o menos, 10 años mayor que todos los jóvenes que surgían. Entonces yo venía después de haber vivido 12 años de dictadura y de haber perdido mi juventud en toda la dictadura, Claro. porque me agarró cuando tenía 16 años de dictadura y me soltó, digamos, no estuve en cana. Quiero decir, Sí, se fue la pero dictadura se entiende. cuando yo tenía 28, entonces me perdí los mejores años de mi vida, no tuve, me pasaba yendo a Cinemateca, leyendo mucho, creo que para eso un poco me sirvió, pero tenía un montón de energía trancada Claro. y un montón de conocimiento político por la época que me había tocado vivir. Los más jóvenes creo que venían con una rabia muy grande también, típica de la edad, típico también, bueno, también algunos muy informados por padres que habían tenido problemas,
y sobre todo muy influenciados por el punk que recién llegaba tarde a Uruguay y que empezaban a ver cómo los tipos se vestían y cómo los tipos arriba del escenario gritaban. Y todo eso hizo una conjunción que tenía que ver con la bronca que había acá en ese momento a la salida de la dictadura y con una democracia que tampoco nos dejaba del todo satisfechos, ¿no? Claro. O sea, seguía habiendo racias, nos seguían prepoteando igual cuando nos pedían documentos por la calle. Todo eso se podía alargar, pero no sé si había más ideología de parte de los muy jóvenes que eso. Después probablemente sí se hayan informado, leído, qué sé yo, pero en aquel momento creo que era algo más explosivo. Claro. En tu caso, ¿vos cómo lo viviste? ¿Había allí en lo que al menos empezabas después a hacer vos una carga de rabia o de liberar tensiones que venías soportando con la dictadura? Un poco sí, ¿no? Un poco, digamos, también un cierto destape, ¿no? O sea, los regresos democráticos traen un destape. Y como todo destape es bastante caótico, ¿no? Y yo disfrutaba, teniéndome el pelo, haciendo todo lo que podía, Claro. y que no se había podido hacer antes. Pero claro, ya, como te digo, en Argentina también había pasado que había estado un poco antes el regreso democrático, ya estaba un poquito más como metido en la movida cultural, digamos, no lo veía mucho como algo, como una oportunidad para hacer arte, para hacer contracultura. Yo había trabajado en fanzines en Buenos Aires. Sin hacer comparaciones, ¿había más ebullición y más posibilidades de hacer cosas en ese Montevideo y en ese Uruguay de esa época que en la Buenos Aires de esa época? No sé, no. Siempre va a haber más oportunidades en Buenos Aires, eso es una cuestión estadística. Pero, bueno, yo era uruguayo y ahí va, a mí me había corrido un poco la dictadura, un poco bastante, entonces en algún punto para mí era como un volver, ¿no? O sea, a mí me interesaba mucho estar acá, o sea, yo era un exiliado político, pero marginal, Claro. más bien, un exiliado marginal. Y yo ya estaba también un poco en contacto con música que se había generado importante uruguaya, como Opa, Trío, Jaime Ross, que eran tipos que habían hecho cosas muy grosas a nivel de lo que era mezclando rock y todo. No era exactamente, no era una cosa tan en blanco y negro como Claro. rock o no rock, sino que ya como manejaban una info más sofisticada, si se quiere, y yo ya estaba en conocimiento de toda esa música porque había hecho notas, y entonces en algún punto yo lo veía, ya te digo, más, no tanto de un punto de vista social, sino como una oportunidad para ejercer arte, ¿no? Claro. ¿Cómo? Ahí no había industria, la industria no existía, ¿no? En esa época en Montevideo. Imagino que, no sé si exactamente en este tiempo, pero vos empezaste a trabajar en esos años o algunos años más adelante, y había que construir toda una dinámica y una base que en el Uruguay no había para empezar a producir, para empezar a mostrar esto que estaba pasando. Y yo creo que ahí... Además los medios, que tampoco era que estuvieran muy interesados en el fenómeno. Ahí hay dos cosas. Por un lado, por la parte de la industria, creo que en esa época me van las generales de ley por la amistad y empecé a trabajar con él, pero creo que una figura central fue Alfonso Carbone, Sí, claro. desde el sello Orfeo en Palacio de la Música, que la mayoría de los discos de esa época los produjo él y los publicó él. Estuvo directamente vinculado a la creación del Montevideo, de los Montevideo Rock, estaba vinculado a los medios de comunicación, entonces fue una figura como muy central. Pero él también había venido de España, si no me equivoco, unos años antes, un poco con la experiencia de la salida de la dictadura en España, había trabajado con grupos allá y un poco, bueno, trajo el conocimiento que tenía, más lo que habrá aprendido acá, para empezar a sacar no solo los discos de los artistas de rock, sino también de Jaime Ross, de Laura Canoura, de un montón de artistas, a lo que fuera la industria discográfica, que ya existía, pero que estaba, me parece, quieta en esa época, realmente tuviera un crecimiento. Y a nivel de producción de espectáculos, también toda esa gente empezó a aprender, o sea, habían estado los espectáculos gigantes del regreso de Olimareños, de Citarrosa, pero Montevideo Rock, que tocaban en 3 días
20 Sí, grupos 20 por día, bandas, más claro. un escenario chico, grupos de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Brasil, era una movida que era, me imagino, yo fui como público, de aprendizaje Claro. para los productores, para los sonidistas, para los que llevaban a los artistas en camionetas, para los propios artistas, que Claro. la mayoría de ellos, a un escenario tan grande que hubiera 30.000 personas, Nunca habían subido. nunca habían subido, habían tocado el Teatro de Verano, máximo 5.000 personas. Claro. ¿Cuándo decidís que ese proyecto teatral se transforma en un proyecto, en una banda? ¿Y cómo fue ese paso? ¿Y qué fue pasando, no? Era todo nuevo. Era todo nuevo. Estaba todo para hacer también. Sí. Tiene esa doble cosa, ¿no? De que, bueno, hay que explorar un camino que no se exploró nunca, pero que a su vez abre oportunidades, ¿no? Mirá, antes de ese toque que te digo que fue el 25 de diciembre, que estaban estas bandas en el Teatro de Verano, yo sin saber que estaba generándose una cosa de un movimiento rockero, porque no me había enterado del Templo del Gato, me había enterado, pero no había ido nunca. Acordémonos de algo, perdón que interrumpo, o sea, obvio, no internet, no Bueno, nada de eso. ni que hablar, realmente ni que era hablar. muy probable que Que Tabaré, te llegara en su info. circuito de gente, no tuviera la menor idea que Claro. existía los estómagos, los traidores, Claro, los claro, tontos, sí. de lo que estaba haciendo Jorge en ese momento volvía. Los medios no hablaban de Los esto. medios Sí, no hablaban de Yo esos estaba artistas. en un ambiente teatral donde Claro. se hablaba de teatro. Exacto. En ese momento el Teatro Circular, que hasta el año anterior en dictadura llevaba mucha gente porque era un codo a codo, Sí, sí. de pronto el público dejó de ir al teatro por completo, ¿no? Y bueno, entonces Ricky Musso, me acuerdo, Ajá. y Trevor Podargo, el baterista Sí, sí, Leonardo Baroncini, exacto, de los me Tontos, dijeron, después. y creo que estaba Mandrake también en la vuelta, me dijeron en primera instancia, ¿por qué no cantás tus canciones? Que ellos me conocían de una obra teatral que habíamos hecho con música. Yo qué sé, yo hace 15 años que no hago nada. No, pero estaría bueno, vamos a hacer un espectáculo. Pedí el circular, ¿qué me podía pasar? Que no fuera nadie. Tampoco iba nadie a ver las obras teatrales, Claro, o sea que seguro. fracaso contra fracaso no iba a pasar nada. Y grabamos un demo, lo llevamos en un cassette Ajá. a la radio, lo pasaron a pasar en la emisora del Palacio. Y ante el asombro, antes del estreno de nuestro toque, ya estaban agotadas las entradas como 3 días antes. Mirá. Se ve que la gente tenía un hambre de rock, pero ¿Esa impresionante. fue la semilla de la Tabaré o ya era la Tabaré? No, esa fue la semilla de la Tabaré. Nos pusimos a ensayar urgente un mes antes, ¿no? Sí, sí, Así sí, apurados a ver qué canciones hacíamos. No sé, fue como muy... Y todas las canciones tenían mucho humor. Ajá. Y un humor muy gracioso para la época, además. Muy gracioso, quiero decir, claro, para la época, porque hoy por hoy no tendría ningún tipo de humor. Yo me acuerdo que el público me miraba, de pronto me decían, cantate una, yo digo, bueno, te cantás una voz, ¿no? Y la gente ¡guau! Se reía, claro. Se reían, Claro. porque no estaban acostumbrados a esa ida y vuelta Seguro. y de cierta agresividad que estaba como de moda en aquel momento, una ironía, Sí, sí, o sí. decir puteadas en las canciones, ¿no? Que ahora es lo más normal del mundo. En aquellos tiempos, si decías una pequeña sí. palabrita fuera de lugar, era ¡ah, mirá lo que dijo! Claro. Entonces, No había canciones de Tabaré, no podías pasar en la radio porque Claro, tenían sí. puteadas. Sí, sí, sí. No. Y en esa época Ya había era- una ya cosa en muy demo- ya en estructuradita en democracia, los ¿no? medios, ¿no? Ya en Claro. democracia. Y eso fue lo que directamente dije, es lo que toda mi vida soñé hacer. Yo siempre quise ser un músico y músico de rock. Al Sí, sí, principio, sí. después me empezó a gustar todos los otros estilos. Sí, sí, Pero al sí. principio era solo músico de rock. Y lo primero que hice fue eso, que fue una especie de rock cabaret, Ajá. ¿no? Fue una especie de cabaret donde actuábamos y hacíamos instrumentos. Después empecé a ponerme más rockero, a darme el gusto. Y bueno, ya después seguí el camino adelante. Hasta hoy, que después Hasta vamos a hablar hoy. de eso. En el caso de Nickel, ¿cuándo ves vos que es el arranque de esa experiencia? Sí, bueno, lo que pasa es que, claro, ahí está, como yo te decía, yo grabé un álbum como solista Ajá. en el año 84, a fines del 84 salió mi Hiciste el primer camino al álbum. revés, digamos. Sí, producido por Jaime Ross, iba un poco a... Yo creo que Jaime Ross fue un tipo muy importante Sí, para sí. la música uruguaya. Sin ser específicamente rockero, lo era, y a pesar de que en esa época los compartimentos estancos estaban a la orden del día. Sí, había como y si menos pasaje de un lado al sí, otro, había ¿no? como una intolerancia entre las tribus, producto un poco de la situación de intolerancia a la que éramos sometidos o fuimos sometidos durante más de una década Claro. en el Río de la Plata, ¿no? Yo creo que un poco teníamos, en algún punto se nos había metido en la piel esa intolerancia. Incluso había tribus dentro del rock, ¿no? Sí, sí, ¿no? claro, Que se hacían obvio. un estilo y otro estilo. Obvio, Las obvio. peleas entre los punks y los metaleros en Por los ejemplo. 80, Ahí está, legendarias. histórica, sí, Claro. sí. Y bueno, entonces
nosotros, bueno, yo grabé ese álbum y cuando ya empecé, yo me acuerdo que cuando estábamos grabando el álbum yo tenía un tema y quería meter una guitarra distorsionada. Y Jaime me dijo, esa guitarra distorsionada. O la mezcló por allá atrás, no sé. Digo, pero yo quiero que vaya más adelante. Claro. No, mirá, no va bien con el estilo, no sé qué, porque era una cosa más de música popular, así más en la onda de él. Claro. Canción popular, montevideana o algo así. Y te censuró tu yo parte dije- rockera, digamos. y yo dije, bueno, evidentemente algo acá tengo que investigar un poco. Y aparte me empezó a pasar de que yo venía como del rock argentino y claro, estaba como loco con el candombe y la murga, enloquecido, bueno, con todo ese fenómeno. Pero cuando llegué acá empecé a extrañar al rock, Claro. que allá era era lo habitual para mí, ¿no? Entonces empecé allá inmediatamente, terminado el álbum, empecé a pensar en armar lo una banda de próximo. rock. Y cuando volvimos a Buenos Aires, con el guitarrista Pablo Faragó, ya decidimos, bueno, yo quiero tener una banda de rock, yo quiero tocar rock, yo no quiero hacer eso. Fue como nada, no sé, Una un necesidad. deseo, una necesidad expresiva de hacer algo más, como ahí va, como decía un poco Tabaré, también algo más desde un lugar que no fuera tan elaborado, sino algo más sentido y tosco, si se quiere, en algún punto, ¿viste? Vamos a hacer una pausa y después les quiero preguntar si obviamente, el rock puro, y yo qué sé dónde identificarlo, no sé si existe todavía, pero me gustaría saber si ustedes entienden que con el tiempo se ha construido un lenguaje en el Uruguay del que se puede hablar como de rock nacional, si hay algunas características, alguna línea discursiva que haga que cuando escuchemos algunas cosas podamos identificarlo como rock nacional. Después de la pausa seguimos con Tabaré, con Jorge, con Andrés Sanabria. No se vayan, ¿eh? Seguimos, señores, un poco la excusa a partir de que el próximo fin de semana se realiza el Montevideo Rock era conversar con hombres que están vinculados a esto desde hace ya mucho tiempo y que nos contaran un poco cómo es esto, cómo surgió, cómo se fue construyendo este fenómeno y cómo se ha consolidado en el presente. Yo preguntaba, decía antes de ir a la pausa, ¿no? Bueno, si uno escucha, no sé, escucha Totem, escucha Siglo, escucha a Dino, las primeras experiencias de Dino tocando, haciendo rock, pero después incorporando algunos elementos de la música más urbana, más de esta parte del mundo, escuchando Los Estómagos, Los Tontos, Níquel, La Tabaré, No Te Va a Gustar, no sé, Vinilo, o La Chancha Francisca. ¿Podemos decir que hay un sonido, un discurso musical que identifica al rock nacional? Yo creo que sí, más que nada se ha consolidado mucho de los 90 para acá, ¿no? Se ha empezado a ver una cantidad de bandas impresionante, una gran variedad, y empezó a ser también respetado fuera del país, ¿no? Eso es importante, se regionalizó. Sí, sí. Y hay muchos artistas, hay unas propuestas, ahí va, no hablamos nada, ahí va. A nosotros tenemos incorporado el reggae también como parte del rock. Claro, sí, sí. Así que El hip hop, que el ahora hip hop. hay una cantidad de chiquilines muy jóvenes que están haciendo unas cosas que son de un nivel superlativo y que, por lo menos para mí, está dentro de ese amplio paraguas que es el podríamos rock, claro. llamar rock. Hay gente muy talentosa y me parece que, no sé, cuando lo mirás con esa perspectiva, coincido con Jorge, pero me voy incluso más para atrás, o sea, Vientos del Sur, Dino, Claro. La lluvia cae sobre Montevideo, Los Traidores, los años 80, Un romancero, La Tabaré, Candombe de la Aduana, Rambla Sur de los Buitres, Sí, sí. Clara de No Te Va a Gustar, y me vengo hasta Sí, sí, ahora, sí, sí. canciones de AFC, que son de San José, y son
recontra uruguayo. Sí. Sí, nombraste ahí 4 o 5 canciones que uno puede claramente identificar una línea, ¿no? Pero que inclusive podría decir que están como hasta despegadas del rock más cuadrado, típico, ¿no? Lo que podría ser una definición. Y me parece interesante eso, ¿no? Identificar sonoridades que atraviesan además el tiempo. Sí, yo creo que son, es como, ayúdenme, pero es una combinación de sonoridades, letras, formas de cantar, formas de decir, o sea, todo eso junto, estética, no sé cómo llamarle, hace, por lo menos desde mi punto de vista, a que claramente hay un rock uruguayo al que afortunadamente desde hace 15, 20 años le ha empezado a ir bien afuera del país a muchos de esos artistas, por suerte, pero que claramente lo escuchás. Yo me gusta, estoy en esto porque me gusta la música, más allá de la parte de negocio, y no es los Babasónicos, los Babasónicos son argentinos. Es obvio que son argentinos. Y claro. Me encantan. Trotsky y la Tabaré son uruguayos. Y son bien diferentes, y me encantan. ¿Tabaré? Hay una... Yo creo que hay una... Sobre todo lo que decía Andrés en eso de la forma de cantar y de pronto lo que se dice y la forma de decir, el lenguaje nuestro, palabras que utilizamos y a veces historias que dicen la letra que contamos y que para el público es registran los lugares que nombramos o determinadas cosas. Ahora, en cuanto a eso también, esas sonoridades, esas canciones que nombró él, es verdad, son canciones que tienen que ver con la uruguayidad. Totalmente. Y de pronto, por ejemplo, tuve la suerte hace poco de andar de viaje en varios lados así, en Europa, y me di cuenta que, bueno, algo que de acá no lo notaba tanto, la globalización, cómo llegó que estamos todos desde el norte de Europa al sur vestidos exactamente iguales. Los jóvenes reaccionan, en Japón no estuve, pero he visto cosas, tienen el mismo tipo de reacciones ante la música, ya es todo igual. Cuando yo escucho en YouTube música de otros países, y si cantan en inglés y es un grupo búlgaro, por ejemplo, a mí no me termina de gustar porque no me representa nada. En cambio, cantan en su propio idioma y ya lo veo distinto y ya empiezo a encontrar además otras sonoridades, algún instrumento que ellos utilizan típicamente búlgaro, por poner un ejemplo cualquiera, ¿no? Nosotros tenemos esa cosa de estar mezclando de todos los países del mundo. Y creo que ahí estamos sacando un sonido más nuestro a veces, ¿no? Por otro lado, también te cuento así rapidito que el último disco nuestro, yo dije, yo ya estoy harto de pensar qué es lo que tengo que hacer para hacer música uruguaya. Porque me pasé un montón de discos, sobre todo los últimos 6, 7 discos, soy uruguayo, no puedo estar haciendo rock. Y dije, pero a mí yo lo que escucho en mi vida es el rock. Voy a hacer un disco de rock y blues que me quedaba en mi debe y que de pronto lo escuchás y lo único que tiene de uruguayo es por ahí la letra, ¿no? Pero la música... Referencias a lo que pasa acá. De todas maneras, te escucho lo que decís y me acuerdo a mí mismo y me recuerdo a mí mismo escuchando a la Tabaré y diciendo... Digamos, la Tabaré tenía un fuerte discurso en un sentido, que era muy fuerte, discurso, no solo el discurso de lo dicho, ¿no? Sino también de lo expresado en la música, ¿no? Y vos lentamente fuiste incorporando elementos y muy naturalmente, por otra parte, no me dio la sensación que fuera una necesidad de agarrar elementos de lo uruguayo para transformar tu música en uruguayo. Creo que lentamente fuiste incorporando algunas sonoridades que hicieron que la música de la Tabaré después fuera mucho más fácil de decodificar, ¿no? Al principio Pero sí. Fue un esfuerzo... No, al principio fue natural, totalmente. El malambo delictivo, las raíces desteñidas, que es casi una... Sí. Ahora, después ya, más adelante, quise el Sopita de Gansos, que fue un disco totalmente acústico, que le llamé Milongón y que él bien me dijo un día, y me lo dijo Dino también, es una milonga moscovita, me dijo Dino. de milonga no tiene nada. Bueno, pero la intención fue ya ahí empezar a buscar, a preocuparme más explícitamente, o meter bandoneones, o meter cosas que me representaran también, o murga. Yo digo que un murguero, yo no soy un murguero, nunca fui de adolescente a los tablados. Respeto mucho la murga, por eso la incorporé, porque era el sonido montevideano. Y además cuando la incorporás, digamos, es una maravilla, ¿cómo la incorporaste?
La incorporé porque en un estribillo vi que Entraba. era necesario, más lo Sí. sentía yo con ganas de tener una murga en la canción nuestra. Pero nunca fue algo forzado, decir, tengo que hacer esto. Pero sí me debía como una cosa de decir, yo soy un tipo que pienso mucho qué es lo que tengo que hacer y no tengo que Claro. hacer. No quiero equivocarme. Y a veces me torturo demasiado Sí, sí, por eso, sí. no quiero equivocarme. Jorge, Nickel era capaz que menos rígido, tengo yo también como escucha, ¿no? Y esto solamente como escucha, menos rígido, e incorporaba también como muy sutilmente algunos aromas, algunos colores de la música más uruguaya, ¿no? Uno imperceptiblemente podía ver alguna cosita candombeada en la forma de tocar la guitarra y cosas por el estilo. Sí, yo creo que ahí está. El santo grial era buscar un poco sonidos y sin perder la esencia rockera, que a la vez el rock, yo siempre digo, ¿no?, que el rock es sinónimo de libertad, pero a la vez es un corset muy, muy grande, ¿no? Claro. O sea, si vos te vas de un poco ya no es rock y ya se complica. Claro. Entonces, nosotros tratamos de decodificar un poco a nivel de música y de acordes, y un poquito ahí va, a través de lo musical y en algunas cosas de letra. Yo creo que también una canción que marcó un poquito fue Amo este lugar, una canción que fue como un rompimiento de pronto para lo que era como el discurso del rock más contestatario, Claro. decir desde sonidos rockeros que el Uruguay estaba bueno, Claro. y que a pesar de todo lo que le pasaba al Uruguay, porque la letra en realidad, todos los versos son versos que en realidad contienen críticas y reflexiones críticas, digamos, hacia nuestra sociedad, remata en Amo este lugar. O sea, a pesar de eso, yo quiero este lugar. Creo que por ahí fue un poco la búsqueda nuestra, traer a Hugo Fatoruso a los conciertos, a invitar al Sabalero, permear, Claro. permitir que se permeara. ¿Sabes Y eso, esto que decís de la introducción de la cuestión del amor, ¿no? Hace un tiempo atrás, recuerdo, Germán Dafuncho decía que el amor más romántico estaba como vetado en el rock. sí. Estaba como vetado, no había posibilidad de meterlo en el formato de rock. Y él dice que, bueno, me animé a escribir una canción de rock, ya con las pelotas, y fue una maravilla y me sentí liberado, y después escribí 20 canciones de amor. Efectivamente el amor no ha aparecido ahí Y como... lo que pasa es que el rock uruguayo, último que estamos hablando, de la salida de la dictadura hasta, no sé, principios de los años 90, no había chiquilinas en el público. Claro. No había chiquilinas, éramos todos hombres, eran hombres arriba del escenario, Es cierto eso. hombres abajo del escenario. Tabaré, que tenía siempre una cantante, Sí, sí, sí. era la única mujer, porque después en A el ver, público eran todos hombres y Mil hombres tipos y una mujer. con una adrenalina, con una bronca y Sí, con sí. una actitud, lo que hablábamos un poco al principio del programa. Y además, bueno, y esos hombres que hacían canciones, muy lateralmente, hablaban del amor, yo creo. Ahí ya va un poco más para el lado. Yo recién, por supuesto, tiene que haber excepciones, pero estoy hablando en general. Claro, en general. Fin de los 80, principios de los 90, se animaron, entre comillas, pues no creo que no se animaran antes. Sí, no sí, les sí. saldría antes Sí. a empezar a ver canciones de amor en los discos de rock uruguayo. ¿Ustedes se permitieron eso? Segundo clip de Nickel es Lluvia de Amor, Claro. que es una canción que habla sobre, básicamente, un orgasmo femenino, digamos, ¿no? Y realmente era, fue divertido escribirla porque en algún punto éramos conscientes de que Era un quiebre. todo esto que Te estaba iban a pasando, recibir Era un raro. quiebre. que estaba pasando eso, ¿no? Que pienso que un poco ahí va, y empezó a venir público femenino a nuestros shows y fue de eso, sorpresa. También había sorpresa con respecto a firmar un autógrafo. Claro. Tenemos que firmar un autógrafo, no tenemos que firmar. Cosas que es difícil de confrontar con la realidad actual que vivimos, Es cierto, bien de distinto. una Qué super distinto. exposición. Exacto. Ser rockero era ser parte de un margen de la ciudad. Entonces los Gargolan, que fueron esos discos donde estaba Lluvia de Amor, de alguna forma seguían transitando el margen, pero nosotros estábamos queriéndonos meter adentro del discurso de la sociedad uruguaya y empezar esos 90 a abrir un poquito más la brecha de libertades, que en el fondo
un poco el rock es acerca de eso, Claro, ¿no? Abrir la cabeza, abrir brechas, ¿no? ¿En tu caso? En mi caso, creo que hay muchas canciones que tienen mensajes de amor romántico, ¿no? Claro. Estamos hablando del amor romántico. Del amor romántico, exacto. Ahora, también no es que no me haya permitido, es que no pude hacerlas. Ajá. Me senté a escribir canciones de amor romántico y no me salieron. Y no te salieron. Me salieron mal, me salieron cursis, parecía una letra de un grupo de cumbia, mi amor, tengo celos de ti, y esas cosas yo no quería ponerlas. Claro. Entonces quería escribir una letra contundente de amor. A mí Sabina, las letras de amor de Sabina me gustan, ¿no? Sí. Pero nunca me salió una letra así. Claro. Era más fácil ir al choque, siempre me fue más fácil escribir una canción que vaya al choque que, bueno, algún mensaje. Pero tenías por- una mujer en la el banda. escenario, eso, Sí. eso es notable, eso Claro. es buenísimo. Sí, me Yo he han pensado muchas insultado veces. muchas veces. Hay gente que me paraba abajo y me decía, loco, ¿qué haces cantando con una mujer en el escenario? Claro. ¿Qué sé? Eso no es, rock no es para mujeres. Porque sonaba rara la tímbrica de la mujer Claro. metida en el medio de una banda de rock. Pero ya habíamos escuchado desde Bueno, la época sí. de Gusto Claro, tantas claro. mujeres en Jefferson Airplane o Sí. bueno, Janis y qué sé yo cuántas, Sí, que sí. para mí era normal, pero claro, para la movida más punky, no. Obvio. Claro, no Obvio. era permitido. Yo recuerdo la primera vez que escuché a las vocalistas de Fleetwood Mac, por ejemplo, que parecía Claro. que era te partió la cabeza. Hoy, ustedes que ya son de generaciones anteriores, no les voy a decir que son viejos, porque no son viejos. No hay ningún problema. Pero, bueno, ¿cuánto hace que venís cantando? Me miro en el espejo y me veo un poco viejo para estar cantando rock. Y Hace- esa fue, y creo ya hace que fue mucho. la primera canción que compuse, Y ya me hace- sentía viejo, y ya hace un imagínate montón. ahora. Pero, ¿cómo están observando el fenómeno de hoy? Que es potente, es poderoso. Hay bandas poderosas en el mundo del rock en el Uruguay hoy. Yo tuve una crisis con el rock al fin del siglo XX, digamos. Un poco, como que me agotó un poco también, digamos, nosotros solíamos vivir el rock, cantar rock y vivir como el rock de una forma muy intensa, vivir como cantábamos, y Claro. cantábamos como vivíamos. Y eso a veces también nos llevó a un tipo de vida y de hábitos que no eran muy saludables y que fueron contaminando en alguna forma ¿Pero qué, era la impostado creatividad. aquello? No, todo lo contrario. Todo lo contrario, era Justamente todo lo contrario. Era demasiado exceso, capaz que en algún punto me parece que no supimos manejar muy bien también todo el tema de lo masivo ahora visto en retrospectiva. Y todo eso que le pasó a la banda fue combinado con las sustancias, creo que fue un poquito y a la vez que era bandera, ¿no? Porque fumar porro y defender un poco las drogas estaba bien para nosotros. Es decir, o sea, está bien lo que pasa ahora, que hay consumo responsable. O sea, nosotros, es decir, por eso yo a veces pienso que triunfamos. O sea, porque Claro. logramos Finalmente terminaste. todos nosotros, cada uno desde su lugar, tratar de impulsar una idea de libertad de hábitos, con respeto, bueno, con límites, lo que quieras. Capaz que en algún punto nosotros nos fuimos a carajo, pero eso tiene que ver también con las historias de las bandas, Claro. con la lógica interna de cada banda. Yo creo que algunas sustancias como la cocaína no son buenas compañeras de los músicos. Y realmente hasta que no lo vivís, eso ya cuando vos estudiás los ambientes rockeros de anglosajones, sabés que todo el mundo derrapó 10, 20 años antes, Claro. ya se dieron cuenta, Sí. murieron como mosca. Bueno, a nosotros nos pasó y también nos pasó el fenómeno de la globalización y yo sentí unas ganas bárbaras de irme del rock y aferrarme a las raíces. Entonces, de alguna forma, cuando empezó a pasar todo esto buenísimo con el rock, yo estaba en otro viaje. Claro. Entonces, Hoy lo ves como lo espectador. veo como algo maravilloso. Aparte yo tengo un hijo tocando en Sí, Te Va a sí. Gustar. Entonces, en alguna forma tampoco nunca me fui del todo, porque nosotros hicimos mucho esta barra de la primera época, para que, como que abonamos un poco el terreno, para que todo esto que está sucediendo bueno,
Así que lo vemos con súper buenos ojos y Vos muy de adentro positivo, ¿no? todavía, porque formás parte de Pero esta... está bueno algo que dice él, que fuimos, está bueno, algo no, muchas cosas que dice él, pero en el sentido que fuimos armando esto que ahora habla de las libertades, que ahora son las libertades que podemos palpar diariamente. Los insultos que nos comíamos constantes por tener el pelo largo, los taximetristas, los camiones, todo, pero nos gritaban cualquier cosa. Hasta en el ómnibus, muchas veces, por yo tener el pelo largo, cuando tenía 17, 18 años, ¿no? El guarda del ómnibus llegó a decir, baje, primero dejen pasar a la señorita. Cosas así. Después ya se hizo, la gente más o menos entendió que el pelo largo era el pelo largo y nada más, nos dio por ponernos caravanas. Otra vez lo mismo, los insultos otra vez lo mismo por usar caravanas. Es decir, hoy está todo tan lejano, la gente puede empezar ya, a veces igual siempre surge algún desubicado, Sí, pero bueno. en general podemos, y veo a los jóvenes que andan como quieren. Hay un acumulado del cual para Claro, abajo es no un- vas. Un proceso histórico. Exacto. creo, ¿no? Y Claro. Se dan un montón de cosas y se da también en esto de, Y yo creo que de las lo- libertades, perdón. No, y está bien. en los músicos, que no les gusta, pero son referentes Sí, claro. para la gente que los sigue, van abonando el camino. Totalmente. Y en un momento, bueno, capaz que explotó el rock y Jorge estaba haciendo milonga. Pero yo trabajaba con él en ese momento, estaba re contento. Sí, sí. Porque veía que un montón de gente que conocía, un montón de gente que además lo tenía él como referente, iba y le preguntaba cosas. Y Tabaré se puso a hacer Sopita de Ganso, que tampoco era muy rock, pero también veía, o sea, vamos todos ganando Claro. de lo que hicieron los que estaban antes hasta llegar a hoy. Yo tengo una opinión muy importante, objetiva, o sea, es por lo menos en los años 60 es el mejor momento de la música uruguaya, Sí. por lo menos a nivel comercial, que es una palabra fea para muchos, sí, sí. para Tabaré debe ser horrible. Es No, a mí me encanta que los discos míos se vendan, me encanta. es el mejor momento, sin duda, acá y con la cantidad de artistas que trabajan afuera del país constantemente. Muy subjetivo, me parece a mí. A nivel creativo, es un momento extraordinario, pero bueno, ahí ya son gustos. Cuestiones, exactamente. Señores, a los tres, gracias de verdad por haber venido. Un gustazo de verdad haberlos tenido acá. Terminó bien la película. Terminó, ¿viste? sí, por suerte. Sí, no había otra forma de terminar que no fuera bien. Gracias. Gracias de verdad Gracias, por haber Rock. venido. Señores, nos reencontramos con ustedes la semana que viene, el próximo martes, aquí en Televisión Nacional. Gracias por habernos acompañado.